buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a La Última Trabajadera, el programa de las cofradías de Almería. Iniciamos este tercer programa especial de Cuaresma para ahondar en un tema tremendamente interesante en relación a nuestro patrimonio. Venimos hablando en los dos primeros programas especiales de la realización de las tallas cristíferas y también de la realización de las tallas marianas. Pero en este programa vamos a ahondar en otra cuestión, como digo, muy interesante y muy importante para el patrimonio, como es la conservación y la restauración. Lo vamos a hacer de la mano de Laura Pérez, quien conforma el estudio con José María Leal, con quien hablábamos en el primer programa, y con ella vamos a poder conocer cómo es ese proceso también de restauración de una imagen y, cómo no, ciertos consejos, ciertas recomendaciones de cómo conservar este patrimonio tan importante como son nuestras imágenes titulares. Así que, dicho esto, comenzamos este programa, pero antes lo hacemos con ella. Laura Pérez, muy buenas. Buenas. Muchísimas gracias por recibirnos también aquí en esta parte de tu taller, de este taller de Leal Pérez que compartes con José María. Y en este caso, Laura, queremos que nos ayudes a hablar sobre un tema muy importante para el mundo cofrade, como es la restauración. Para ir comenzando, Laura, nos gustaría que nos explicara normalmente cuando te llega un encargo, un trabajo para hacer una restauración de una imagen, de una pieza. ¿Cuáles son la primera información que tratas de recopilar para entender el estado en el que se encuentra esa pieza? Bueno, nosotros lo primero que hacemos siempre es ir in situ a ver la imagen en cuestión. Hacemos una serie de estudios con iluminación natural, con luz rasante, con iluminación ultravioleta, toda la información que podemos obtener, a lo mejor incluso localización de clavos, todo lo que las herramientas que podemos llevar al lugar para poder hacer esa pequeña inspección. Para realizar un diagnóstico, una primera valoración, ver los daños, se toman medidas, se toman todas las anotaciones y con esa información que obtenemos preparamos un primer informe de diagnóstico y se entrega a la hermandad. Entonces ahí pues se hace, engloba varios apartados, por una parte el estado de conservación actual, el nivel en qué estado se encuentra en ese momento, si son unos daños leves, si al final es deficiente y hay que hacer una intervención de urgencia o en los próximos meses aconsejada. Y bueno, una vez que se da esa información, lo siguiente, pues ya la hermandad se reúne en cabildo, lo aprueban, muchas veces en esos cabildos nos invitan, ¿no? a ir para exponer
ese informe tanto con el estado de conservación, con la propuesta de tratamiento que aconsejamos para su restauración y bueno, incluso el periodo, ¿no?, con el que contaríamos para esos trabajos de restauración. Y bueno, y una vez que se aprueba en Cabildo, pues ya llegaría al taller. Si te parece, vamos a acercarnos un poco aquí a la zona de trabajo para que nos sigas comentando, porque entiendo también, Laura, que al tratarse, me decías, ¿no?, que está especializada en las imágenes sacras, las imágenes procesionales, imágenes además que suelen sufrir mucho más que las imágenes que suelen estar únicamente expuestas al culto, pero en este caso, al ser imágenes devocionales, entiendo que también toda la parte detrás de organización, gestión, cabildo, permiso, entiendo que también es ciertamente engorrosa. Sí, de hecho nosotros siempre aconsejamos hacer ese trámite con mucho tiempo, porque bueno, tienen que aprobarlo, primero aprobar los hermanos en Cabildo, luego el obispado también que den su aprobación, claro, porque tienes que reunir una serie de requisitos para bueno, pues para poder hacer esa intervención. No siempre lo dan y de hecho en algunas provincias son más estrictos, son más estrictos en ese sentido. Entonces es verdad que es un proceso lento, pero bueno, una vez que ya se da esa aprobación, ya llegaría al taller y bueno, lo primero que hacemos siempre recomiendo es a nivel conservativo, a nivel de consolidación estructural. Ajá. Hacemos todo el trabajo de, por ejemplo, en este caso son unos trabajos que me realiza el carpintero, cambios de candelero, actualización de los sistemas de sujeción, que son unas piezas que ahora os voy a mostrar para que lo veáis, los brazos articulados, que también los tengo por aquí. Por ejemplo, son unas piezas, son unos brazos que nos realiza el carpintero con en algunos casos nosotros ponemos una tercera articulación de bola y en otros casos unas piezas que nos realiza el tornero de unión. Entonces, lo primero que hacemos a nivel estructural, consolidarlo bien. Por ejemplo, en caso que exista una peana, reforzamos esa peana. Hay veces que eliminamos lo que existe porque está muy deteriorado y realizamos unas peanas nuevas, y en otros casos hacemos un trabajo más conservativo. Conservamos la peana que existe en ese momento, lo restauramos y luego lo reforzamos con una doble peana. Y luego a nivel superficial, fijación de policromía. Claro. Entonces esa es la primera base, que de hecho, claro, bueno, ahora mismo aquí por ejemplo tengo, bueno, una pieza de un particular que se expuso en el Ayuntamiento de Sevilla. Entonces aquí en este caso me resultó interesante preparar la pieza en las fases de restauración, desde que llega al taller hasta la fase final. En este caso, inicialmente llega con una serie de pérdidas. Siempre cuando llega lo primero que hacemos es fijación de la policromía. ¿Por qué? Porque en el momento que tocas esa policromía que está pulverulenta, se va perdiendo. Se va a seguir desprendiendo. Se va desprendiendo y lo que se pierde se puede reconstruir, pero ya lo perdido está. Entonces siempre a nivel estructural, todo lo que sea de peana, como he comentado anteriormente, brazos articulados, peana, todo el sistema de refuerzo interior, sistema de sujeción y fijación. Luego lo siguiente sería reconstrucción de pérdidas que tenga, todas las grietas que estén abiertas. La madera al final es un material que sufre cambio con movimientos, con los cambios efectivamente, tiene vida, entonces sufre una serie de movimientos que hace que se agriete y salgan, pues bueno, grietas o problemas en los ensambles. Se me ha olvidado comentar que una vez que la imagen llega al taller, lo primero que nosotros hacemos son unos estudios médicos. Claro. Eso es fundamental para poder intervenir. ¿Por qué? Porque yo de primera mano puedo hacer ese primer estudio in situ en el sitio, pero claro, necesito contrastar. Hay mucha información que no se ve a simple vista. Efectivamente, es verdad que más o menos puedes hacerte una idea de los daños que van a existir, pero necesito contrastar con esa información que consigo con la radiografía o con la radiografía, con el TAC. Son estudios muy importantes que dan mucha información, porque por ejemplo nos encontramos cómo se encuentran los ensambles en el interior, ya asociamos esos daños a nivel de ensamble
con la radiografía y vemos exactamente si hay grandes aberturas en el interior que hay que abrir, que hay que consolidar bien desde la base, o es por otro tipo de motivo. Por ejemplo, si existe algún tipo de pudrición, ataques de xilófago, algún clavo que está oxidado y que está deteriorando, está alterando la madera. Esos clavos se localizan, nosotros in situ los localizamos, pero luego ya con la radiografía frontal y de perfil terminamos de localizar el elemento metálico en cuestión, si es oxidado, para poder extraerlo y limpiar la zona y luego reforzar esas zonas que nosotros eliminamos, luego lo reforzamos con otras piezas, porque son zonas que ya están, bueno, que se colocaron esos clavos muchas veces se colocan porque tradicionalmente era la forma de construir. Claro. Antes pues utilizaban piezas de madera y la forma lo encolaban, pero sobre todo tiraban de puntilla. Entonces es verdad que ahora a nivel conservativo todo lo que podemos sacar intentamos sacarlo. Claro. Hay veces que yo siempre digo, no siempre se eliminan los elementos metálicos porque muchas veces puede ser más el daño que podamos ocasionar a la extracción. Claro. Entonces hay veces que no se extrae, sin embargo se mantiene en observación para ver cómo va evolucionando. O por ejemplo muchas veces esos elementos metálicos empiezan a expulsar la policromía, entonces bueno, vamos valorando un poquito y toda esa información pues también se contrasta con la radiografía. Luego también por ejemplo en la radiografía muchas veces vemos si por ejemplo son añadidos, por ejemplo, hay veces hace poco hemos hecho una restauración de una imagen en la que la cara era de una época y luego el cuerpo fue posterior. Ajá. Eso por ejemplo se ve muy bien con las composiciones de la policromía. Claro. Por ejemplo utilizan blanco de plomo que en la radiografía se comporta de manera diferente a otro tipo de mezcla. Entonces pues perfectamente localizamos pues que son piezas de diferentes, diferentes ayuda momentos. A entender incluso la evolución de la imagen. Efectivamente, la evolución, luego también se ve muy bien las pérdidas de policromía, si hay una segunda policromía encima de, bueno, una original debajo de la policromía que esté actualmente, es decir, la radiografía, sin radiografía no podríamos trabajar, ya te acostumbras a ese tipo de información y es básico para poder empezar. Claro, te iba a decir porque hablábamos, ¿no? de la implementación de la tecnología en parte de este proceso, en este caso con la escultura, con la talla, pero para la restauración entiendo que sí es más importante, porque como dices, forma parte de un proceso que o aporta una información al proceso que para el día de hoy es fundamental para vosotros, ¿no? Es fundamental porque es que sin esa información hay muchas zonas en las que nosotros no podríamos llegar. Entonces de esa manera es verdad que terminamos de cerrar muchas de las primeras valoraciones que se toman en un comienzo. Y cuando ya te acostumbras a, incluso vemos si unas piezas, por ejemplo unas imágenes están sacadas de una sola pieza, cómo se comporta, ¿no? Las grietas al final van un poco en función de esa construcción interna. Claro. Yo muchas veces le digo, suelo comentar lo importante que es que en el taller estemos un imaginero y una restauradora, porque al final para mí es muy enriquecedor ver cómo mi marido crea esa imagen desde la base y saber todo el proceso de restauración, porque nosotros es verdad que nos han educado cuando ya la pieza ha llegado al taller. La pieza terminada, concluida. La pieza terminada, pero yo veo fundamental ese proceso desde que empieza, de cómo construye la base, cómo talla, cómo prepara la madera para la imprimación, cómo da su preparación, su policromía, la pátina. Yo muchas veces digo, en la fase de limpieza, lo importante que es hacer una limpieza controlada, porque en el momento que tú retiras esa pátina que utilizan muchos artistas, estás perdiendo parte de ese proceso creativo. Claro. Entonces es fundamental. Obviando un paso, te está yendo un paso atrás, es decir, que te queda en la policromía y obvias efectivamente, la pátina. Y realmente nosotros, cuando nos llegó esa pieza, no llegó sin esa pátina, es decir, el artista entregó su obra con su pátina final. Es como concluir, ¿no?, su trabajo. Entonces es verdad que muchas veces las restauraciones, cuando vemos que nos chirría un poco, muchas veces por eso, porque se ha retirado esa pátina y realmente ha perdido parte de su esencia. Incluso yo siempre digo que no solamente la pátina, sino el paso del tiempo, esa pequeña veladura del paso del tiempo que hace tan especial, ¿no?, su policromía. Le da cierto policromía. Carácter, quizá termina también de redondear un poco todo ese color. La imagen tiene que contar la historia que ha vivido, y es verdad que necesita ese
esa pequeña veladura de vibración del paso del tiempo. Voy a volver un poquito, Laura, a esa radiografía y a esas pruebas casi médicas que se pueden aplicar también al estudio del estado de conservación de la imagen, porque creo que muchos espectadores compartirán conmigo que nos cuesta visualizar cómo se le hace una radiografía, dónde se le hace, porque yo, por lo que veo aquí en el taller, no dispones de ese equipo, entiendo que lo tenéis que llevar a algún otro sitio. Cuéntame un poco cómo es ese proceso de sacar esa información. Sí, nosotros, bueno, siempre cuando se fija el día de traslado, siempre lo que hacemos es ir al hospital. Ahí, en todos los hospitales normalmente, bueno, casi todos. Nosotros es verdad que conocemos varios hospitales de aquí de Sevilla que todos lo hacen. Nosotros vamos siempre aquí a Ronda Capuchino. Y es muy cómodo porque es muy tranquilo y luego también lo cogemos las citas las cogemos en ciertas horas en las que no hay mucho movimiento, digamos. Efectivamente. Entonces es verdad que parece que tiene la sala de radiografía solamente para ti. Pero ¿dónde la gente se hace la radiografía? Es decir, el sitio habitual, sí, en el mismo sitio. De hecho, cuando se enteran que ha ido claro, nosotros encima enfocados al arte sacro, pues están queriendo hacerse la radiografía en el mismo sitio donde hemos estado nosotros. Y luego es verdad que, bueno, lo primero es ir allí, allí se hacen todas las tomas, nosotros siempre hacemos tanto del rostro como de la zona del cuerpo. Luego también, en el caso de las vírgenes, por ejemplo, a mí la parte que más me interesa es cabeza y torso y cuerpo. Y las manos. Claro. Porque las manos también me dan mucha información frontal y de perfil. Entonces, siempre frontal y de perfil porque yo necesito localizar cada uno de los elementos que me den algún tipo de información. Y siempre contrasto con esas dos placas que se he realizado de cada detalle. En el caso de que haya un niño Jesús y todo lo que es de talla completa. Y en algún momento, Laura, o lo que se había previsto en un primer momento, esas segundas pruebas ya más en profundidad, os han obligado a modificar ese proceso de restauración porque habéis visto que de repente aportan información que podríais intuir o no, pero que modifican ese proceso de restauración. ¿Eso ha ocurrido? ¿Es normal que ocurra algo así? Modificar como tal no, porque es verdad que cuando haces esa primera valoración, tú ya más o menos sabes lo que te vas a encontrar, porque es verdad que yo, por ejemplo, en el caso de la restauración llevo más de 20 años y es verdad que sabes muy bien un poquito lo que te vas a encontrar, porque yo desde siempre es verdad que me centré en la imaginería profesional y claro, es lo que yo he visto. Entonces, los daños al final, en mayor medida o menor, pero los daños suelen ser muy parecidos. Entonces, al final se suelen comportar de la misma manera. Pero sí es verdad que con la información, pues a lo mejor yo cuando veo una radiografía me da una información que de primera mano no me estaba dando, porque superficialmente a lo mejor yo veía que algunas zonas se comportaban muy bien y sin embargo internamente estaban muy mal. Entonces es verdad que me complementa para ampliar esa información. Claro. Pero la base más o menos sí la suele sí, tener, pero ya te da enfoque, mucho más información, claro. Por eso es verdad que es fundamental antes de que llegue al taller hacer ese estudio y luego de allí directamente ya entraría en el taller para no tener que estar sacando la imagen del taller. Lo hemos venido un poco ya explicando, pero entiendo que de la forma que más sufren las imágenes profesionales, sobre todo lo que me has comentado, ¿no? Estructura y policromía, ¿no? Podríamos decir que sin que ocurra ninguna desgracia, son los dos principales problemas que suelen presentar este tipo de imágenes, ¿no? En todos los sentidos, es verdad que el tratamiento de urgencia es siempre a nivel de consolidación estructural y a nivel de fijación de policromía. Eso es lo primero cuando llega una imagen al taller. Por lo menos en mi caso es lo primero. Y luego lo que pasa que tiene un proceso largo, porque luego tienes que tocar todas las capas y hasta llegar a... Es verdad que, por ejemplo, en nuestro caso, sobre todo, pues los daños son pues, a nivel de manipulación, luego el entorno hace mucho daño muchas veces porque la humedad hace mucho daño a las imágenes, la temperatura. Yo siempre digo que lo ideal es una temperatura y humedad constante, porque al final el problema es cuando hay esos cambios tan bruscos. Hay que mantener siempre una línea para que la base de madera sufra lo menos posible, y si mantenemos la base lo más estable posible, al final repercute a nivel superficial.
Entonces manteniendo, hay unos baremos, pero es verdad que luego hay que tener en cuenta muchos factores más, pero Claro. teniendo controlados esos baremos y luego la manipulación, luego es verdad que bueno, cuando salen a la calle esos movimientos, Claro. esa lluvia, yo por ejemplo siempre digo lo importante que es hacer los trabajos conservativos, porque por ejemplo estas imágenes, cuando llega Semana Santa, cuando ha habido una lluvia, es fundamental que se hayan hecho esos trabajos conservativos. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando ya la base, tú estás consolidando, por ejemplo, en la lluvia es fundamental que las grietecillas, las grietas que tiene, ¿no?, o los problemas de ensamble, esté consolidado de manera interna y cerrado, sellado, porque de esa manera las gotas de agua no filtran en el interior, Claro. daña la madera, hincha Sí, y empieza a dar la cara de manera superficial. Entonces es verdad que teniendo ese trabajo conservativo ya tenemos muchas garantías de que los daños sean muchísimo menor frente a una lluvia, cualquier tipo de adversidad. Claro, entiendo entonces que entre una de las recomendaciones que podrías dar para en ese mantenimiento de las imágenes es precisamente tener o intentar tener constancia de esos posibles problemas que tiene para ver cómo se solucionan antes de que sean más grandes, ¿no? Efectivamente. Hay muchas veces, por ejemplo, lo fundamental es, bueno, primero, una vez que se hace ese trabajo de restauración, hacer ese mantenimiento cada cierto tiempo. Muchas veces me preguntan, ¿cada cuánto tiempo hay que hacer un trabajo de mantenimiento? Depende un poco el entorno, depende un poco la manipulación y el uso que tenga en cada caso, cada imagen. Entonces es verdad que en el momento que haya cualquier tipo de anomalía a nivel superficial sí conviene que nos avisen para ver cómo se encuentra, porque es verdad que al final es mucho mejor hacer un trabajo puntual de restauración a que en estos casos, que son imágenes devocionales, Claro. tengan que retirarse del culto durante un largo periodo de tiempo, porque lo que se puede hacer en una tarde o a lo mejor en 2 días de trabajo, pues de otra manera pues son 6 meses a lo mejor lo que necesitamos aquí en el taller. Cuando ya son trabajos más de restauración más largos, sí, nosotros siempre, por ejemplo, hacemos un plazo de 6 meses, porque al final tú, cuando haces un trabajo de restauración, necesitas, hacer los estudios, todo el trabajo de carpintería, porque además no es un trabajo, nosotros somos un equipo multidisciplinar. Ajá. Nosotros no solamente somos los restauradores, sino que luego necesitamos de una serie de especialistas para completar los trabajos de restauración. Y luego necesitamos los restauradores ese momento de reflexión, por ejemplo, una fase de limpieza. No se puede realizar una fase de limpieza rápida con urgencia. Necesitamos madurar porque en el momento que la limpieza no la controle y sea un poco más vaya con más profundidad, Que se limpie demasiado, básicamente, se ¿no? pierden sus rasgos, Claro. se pierde su esencia. Entonces es verdad que yo muchas veces los tiempos no lo ponen ellos. La imagen es la que te marca un poco los tiempos que tú vas a necesitar. Claro. Hablabas precisamente de esas imágenes devocionales, hemos hablado también antes de un poco todo el proceso administrativo que conlleva, pero también entiendo que tú también como cofrade, ¿no?, que estás cerca del mundo de la Semana Santa, de las hermandades, ¿cómo también generas ese equilibrio, ¿no?, entre, por decirlo así, ¿no?, los sentimientos más cofrades a ese nivel de profesionalidad que requiere el tener que enfrentarse a una obra que sabes que tiene ya muchas oraciones detrás, muchos ruegos, ese trabajo espiritual que tiene detrás? ¿Cómo es también esa forma de enfocar el trabajo? ¿Se consigue separar del todo? Hombre, es verdad que cada vez que viene una imagen al taller, yo soy consciente de la responsabilidad que tengo y toda la gente que está detrás de esa imagen, esa devoción que tienen cada una de las imágenes. Entonces es verdad que incluso muchas veces me dicen, ¿cuáles son tus proyectos? Digo, cada caso es especial, porque detrás de cada imagen hay mucho cariño, hay una entrega, entonces yo desde que llegan para mí son... Pero sí es verdad que tengo que separar Yo es verdad que cuando me meto en el taller... Eso se tiene que quedar en la puerta, efectivamente, digamos. Y yo soy muy técnica, incluso necesito relajación absoluta, no me puede molestar nadie, necesito estar concentrada en mi trabajo y estar pues a solas con ellas o con él y en soledad. La verdad es que nunca he tenido ese miedo, pero yo siempre digo,
Cuando uno va al médico y el médico lo ves nervioso, malo, claro, ¿no? Claro. Necesita darte tranquilidad. Yo es verdad que siempre en ese sentido tengo mucha tranquilidad, no tengo el miedo de enfrentarme a un trabajo de restauración, al revés. Estoy deseando, estoy con ganas de empezar esos trabajos, ver qué me voy a encontrar y bueno, intentar dar lo mejor para mí, porque al final yo siempre le digo a mi marido, digo, para mí la restauración es mi pasión, es mi vida entera. Yo era docente, daba clases en las escuelas de arte y llegó un momento de mi vida que dije, tengo que elegir porque es verdad que no podía abarcar tanto y lo tenía claro. Digo, yo la restauración es mi pasión, es mi vida. Y bueno, ya mi marido siendo imaginero, pues entonces ya pues se juntó el equipo. Se juntó, sí. La nada. El vacío más absoluto. El silencio. La ausencia. Que transformamos en el todo. Convierte. Hazlo realidad. Indalprods. La producción del presente. Conocer la importancia de una buena imagen digital es ir varios pasos por delante. Hacer que tus actos estén cubiertos a la altura es ir varios pasos por delante. Reconocer una calidad real es ir varios pasos por delante. Indalprods, la producción del presente. Vale, Laura, pues entonces cuéntanos un poco eso, ¿no? Ejemplificando con esta imagen, como un poco ese proceso de restauración con este ejemplo, insisto, con una imagen que, si te parece, contextualízanos un poquito cuáles eran esas condiciones que tenía cuando te llegó. Sí, bueno, en este caso, por ejemplo, nos encontrábamos una policromía totalmente pulverulenta, estaba totalmente pues muy desprendida del soporte de madera, entonces no podíamos ni tocarlo. Era fundamental hacer la fijación. En este caso, por ejemplo, nosotros utilizamos con jeringuilla. Ajá. Utilizamos un alcohol, que el alcohol lo que hace es que el adhesivo que vamos a utilizar penetre bien entre la policromía y la base de madera, porque como está separado y no podemos acceder, se suele filtrar, se va metiendo por medio, y luego ya con el adhesivo lo que hace es que ese adhesivo puede entrar en profundidad. Ajá. Porque si no, de otra manera trabajamos por aquí, por esta zona, pero a lo mejor la zona de aquí está totalmente separada, y si no lo hacemos de esa manera, fija en el bordecito de la laguna, sin embargo no entra en profundidad, y a nosotros nos interesa que entre lo máximo posible y que se expanda todo bien por el interior, por debajo de la policromía. Uh-huh. En casos en los que la policromía, en este caso por ejemplo, la policromía no está craquelada, pero en muchos casos, está craquelada de manera puntual. En muchos casos que tenemos grandes craquelados, lo que hacemos es hacer una fijación con espátula caliente. La espátula caliente lo que hace es que poco a poco vas bajando con presión y con un poquito de calor, va bajando esa policromía hasta dejarla como lisa, ¿no? Como totalmente asentada a la base de madera. En caso en el que necesitemos que la policromía vuelva a sentarse, necesitamos primero proteger la policromía con unos papeles especiales. Uh-huh. Se cortan con la forma de la superficie a trabajar para proteger la policromía, y sobre el papel que coloquemos vamos a colocar
como una especie de esponjilla para que el calor no vaya directamente a la policromía. Entonces, poco a poco vamos suavizando esa superficie, porque además, como va con cola, es decir, en la base damos cola y la cola lo que hace es ablandar un poquito la policromía con la calor y con la presión. Empezamos a ir posicionando otra vez la policromía en su sitio original. Esa es una de las dos maneras de fijar la policromía. Una vez que fijamos su policromía, lo siguiente es limpiar esas lagunas y en las zonas donde haya pérdida de madera, lo que hacemos es reconstruir volumétricamente, por ejemplo, en zonas donde hay pérdida de falange, que es muy común, sí, de falange, o en imaginería procesional no tanto, pero en imágenes de retablo o otro tipo de imágenes de bulto redondo, pequeñas piezas de falange o manos perdidas, lo que hacemos es reconstruir con madera tallada y reforzado con una espiga. Porque si no, como son zonas que ya están dañadas, si no se mete la espiga, al final tiende otra vez a que no tenga buen agarre y tienda otra vez a separarse, a desprenderse. Y en caso de imágenes, Laura, ¿cómo pudiera ser esta? Imaginemos que le falta, por ejemplo, un trocito de pelo. ¿Con qué material se repone? ¿Con madera también? ¿Se utiliza la propia madera? En el caso que tenga pérdida de madera, ¿no? Sí, en este caso sería pérdida directamente de la talla, de la madera. En esos casos... Siempre es con madera, me refiero. En casos puntuales se utiliza como una madera sintética, que se llama como una pasta de madera, en sitios puntuales, porque además se comporta como la madera y luego además sirve como adhesión. Incluso los imagineros, cuando hacen sus imágenes, sus tallas, en las uniones de los ensambles, abren y en medio meten esa pasta de madera, porque así evita que se abra el ensamble más fácilmente, porque esa pasta de madera hace como de adhesivo y tiene como cierta flexibilidad. Entonces hay que valorar un poco la zona y ver si es mejor meterle unas piezas o es mejor hacer un añadido con pasta. Una vez que se hace esas reconstrucciones volumétricas, ya pasamos a la reconstrucción de la preparación, es decir, la policromía tiene un grosor, que es el grosor de la policromía con la preparación. En este caso... Son milímetros prácticamente. Son milímetros, entonces lo que hacemos es trabajar la superficie. Vamos a ver si se ve aquí bien con la luz. A mí me gusta mucho utilizar una luz rasante en estos casos, porque con la luz rasante vemos perfectamente cuál es el desnivel que tiene esas lagunas y tenemos que nivelar exactamente que quede a ras, porque luego cuando reintegramos son pigmentos que no tienen mucha carga, entonces no te va a crear volumen. Entonces el volumen lo tienes que hacer con el estuco. Una vez que lo enrasas, se lo deja a ras. Hay veces, por ejemplo, si la policromía es totalmente lisa, se deja totalmente lisa. Si la policromía tiene una cierta rugosidad, a mí me gusta darle una cierta textura, para que sea... Porque luego siempre dice, el criterio es saber identificar esas lagunas que se han reconstruido, pero ya para eso, si utilizas ultravioleta, vas a saber perfectamente dónde están esas pérdidas, y luego son imágenes que nos gusta que se vea, porque al final es verdad que tiende a verse. Incluso en las reintegraciones, nosotros hacemos una reintegración mimética, no hacemos esta con el punteado, con un rigatino. En mi caso, por ejemplo, siempre es una reintegración mimética que se note lo menos posible. Se va a identificar con los ultravioletas perfectamente, sabe dónde está esa reintegración, sin embargo, no se ve como en el caso. Yo siempre digo que cada tipo de imagen tiene unos criterios de restauración diferentes. Entonces no es lo mismo una restauración de una pintura, no es lo mismo una restauración de una escultura que vaya a un retablo, ni es lo mismo una restauración de una imaginería procesional, por ejemplo. En función de qué tipo de restauración vayas a intervenir, pues necesitas un tipo de criterios, ¿no? Te decantas por unos criterios u otros. Claro, y que entiendo que algunos de esas restauraciones, ¿no?, que se le aplican a la imagen, como comentas, que luego puedan ser perceptibles por si se tienen que volver a restaurar, lo que nos decías, que se identifique perfectamente lo que es original y lo que ha sido posterior. Efectivamente, de hecho, por ejemplo, cuando se hace esa primera valoración in situ, a mí siempre me gusta en esa primera valoración llevarme los ultravioletas,
porque yo de esa manera ya sé si ha tenido una intervención, siempre, porque en los casos de ultravioleta se manifiesta con unas manchas violetas. Entonces, cuando hay esas manchas violetas ya sabemos que hay una intervención y seguramente debajo de esa intervención hay una rotura, hay un daño, hay unos daños internos que ya, aunque no se vea in situ, pero ya sabe que esos daños están ahí. Que luego lo contrasta porque luego las roturas, por ejemplo, lo ves ya bien con esas radiografías que también se hacen. Claro. Pero los ultravioletas te dan también mucha información. Claro. Entonces es verdad que cuando pasa ya sabe con los repintes que tiene, que a eso se le llaman repintes, ya sabe perfectamente un poquito cuáles son sus intervenciones anteriores. Claro, porque puede darse también el caso, Laura, que esa restauración que se pudo aplicar en tiempo pasado quizás no haya evolucionado igual que la parte original, que se puedan ver ciertos desperfectos y que se tenga que restaurar esa restauración. Efectivamente, de hecho los repintes normalmente siempre se retiran porque los repintes siempre suelen virar el tono, claro. El barniz se oxida, por ejemplo, las caídas, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros, una de las partes que nosotros analizamos, estudiamos y restauramos es, por ejemplo, la caída de las lágrimas tenemos que extraerlas, queda una cavidad, hay que trabajar sobre la cavidad, hay que limpiar las lágrimas, que queden unos cristales limpios, el barniz de la caída lo retiramos porque es un barniz que se oxida, entonces queda más oscuro, se retira y se vuelve a colocar esa caída de la lágrima, ese barniz limpio, que es un barniz cerámico. Ajá. Y que tiene más grosor que el típico barniz normal. Incluso las pestañas, nosotros por ejemplo en nuestro caso, yo intento no quitar las pestañas y poner otras, sino intento hacer injertos, porque yo siempre digo que el cambio de pestañas es un tema muy delicado. Claro, y choca mucho quizás en el reconocimiento de la imagen, ¿no? Por sí, parte del además cielo. le cambia la expresión por completo, tienes que tener en cuenta el color del pelo que le vas a poner, la inclinación de las pestañas, el largo, la cantidad, el ancho, es decir, hay que tener en cuenta muchos factores. Entonces, lo aconsejable es poner pequeños injertos porque las pestañas al final tienden a ir desprendiéndose y para completar. Y en casos puntuales, si se elimina y se colocan las nuevas. O por ejemplo, en muchos casos ha habido intervenciones posteriores que le han aplicado barniz en la zona de los labios, pues se ven que son intervenciones posteriores, ese barniz que además ya está oxidado se elimina y no le aplicamos el barniz porque inicialmente, por ejemplo, no tenía ese barniz que se aplica en un momento determinado. Claro. Entonces es verdad que con los ultravioletas a mí me gusta mucho también por eso, porque ayudan también a nos da mucha información. Claro, al final los ultravioletas, la información que nos da es a nivel superficial y la radiografía, la información que nos da es a nivel interno. Claro. Entonces se complementa muy bien. Claro. Pues volviendo, si te parece, Laura, un poco a esta imagen, cuéntanos Sí. un poco cómo seguiría. Es decir, ya habrías localizado con la luz ultravioleta esos volúmenes o esa superficialidad que pueda tener o necesitar esa policromía y cómo se va trabajando, por tanto, la reconstrucción de esa policromía. Sí, bueno, en este caso, pues una vez que ya se nivele y se deja ras, yo siempre utilizo la luz rasante para saber que está perfectamente, porque además siempre muchas veces las imágenes profesionales utilizan unas luces ambientes que utilizan mucho la rasante, entonces tiene que estar muy bien trabajada la superficie, incluso las mascarillas, por ejemplo, las vírgenes cuando le meten los ojos de cristal se marca muchas veces la zona de la mascarilla, entonces hay que tener mucho cuidado con trabajar muy bien esta fase de estucado y luego ya aplicamos el color. El color, primero damos una base de color con pigmento al agua, intentamos conseguir el tono lo más aproximado posible, se protege la superficie y luego con restauro, que son unos pigmentos al barniz, se termina ya de afinar los toques finales. Lo suyo es intentar eso, pues ajustar lo máximo posible con los pigmentos al agua, se protege y la reintegración final para bueno, las marquitas puntuales, algunas manchitas, las calvitas. A mí me gusta ya en esa fase final ver si hay alguna calvita, si hay que suavizar, oscurecer alguna de las zonas
y nada más. Y con esa fase pues ya terminaríamos el proceso de restauración como tal. Que se dice pronto, que son Que muchas. se dice pronto, bueno, y en los casos, por ejemplo, a nivel estructural, cuando colocamos los sistemas de sujeción, colocamos unas piezas que nos realiza el tornero, por ejemplo, en este caso es para la fijación. En caso hay veces que colocamos una tercera bola en la articulación de la zona de las muñecas para dar mayor movilidad a la hora de vestir, pero en otros casos se conserva la espiga. ¿Qué pasa? La espiga con el paso del tiempo va perdiendo, se va quedando como más suelta. Claro. Entonces, de esta manera son unas piezas que va con un imán y luego aparte se fija con una llave Allen. De esa manera respetamos la espiga natural porque no queremos darle más movimiento y reforzamos el sistema de sujeción. O por ejemplo, en otros casos, estas son unas piezas que colocamos para los agarres del Niño Jesús. Ajá. Entonces, bueno, pues son piezas que están diseñadas especialmente en cada caso particular, incluso la medida no es lo mismo un agarre de un Niño Jesús pequeñito a un agarre de un Niño Jesús grande, es decir, en función del tipo de sistema. De gloria, entiendo que te refieres. Sí. Ajá. Entonces, en esos casos, pues hablamos con el tornero y nos prepara unas piezas especiales. Luego también, cuando trabajamos a nivel de soporte, a nivel interno, si tenemos que hacer cualquier tipo de modificación, hacemos algún tipo de taladro, todas las virutillas que van soltando, a mí me gusta, bueno, aparte de que es son unas muestras que podemos llevar a analizar para saber la composición que tiene, la policromía o el tipo de madera que es, o si no, incluso, aquí por ejemplo, tengo mi cajita donde vienen todos los botecitos. Aquí lo guardo todo, cada hermandad tiene su sitio reservado y por ejemplo eso, pues si hacemos algún tipo de taladro o por ejemplo si se hace un cuerpo nuevo, se hace unas espigas, yo todas las virutitas las voy guardando en un botecito de cristal que luego se lo entrega a la hermandad porque muchas veces es verdad que ellos luego quieren pues hacer como unas reliquias, ¿no? para entregárselo a los hermanos. Entonces aquí no se tira nada, aquí todo se guarda, incluso pues por ejemplo en este caso no, aquí. En este caso, por ejemplo, fueron muchos elementos metálicos que se han retirado, que estaban oxidados, que estaban en la zona de la mascarilla de la Virgen, pues igualmente se guarda en su botecito y todo va a la hermandad. Y luego ya por la hermandad, pues ya hace lo que considere, por ejemplo, en estos casos, que son restos de policromía, de una zona que se tuvo que eliminar porque tuvo una serie de intervenciones, entonces hay veces que lo llevamos a analizar y otras veces pues directamente se guardan. Entiendo también con respecto al óxido, Laura, que una zona, entiendo problemática, suelen ser esos pernos, ¿no? Que suelen tener las imágenes marianas donde se suelen situar las coronas, las diademas, que entiendo también que es una zona que suele sufrir mucho, ¿no? Esta zona superior de las cabezas de las imágenes marianas. Sí, esa zona es una zona que sufre mucho, pero bueno, y de hecho nosotros normalmente lo que hacemos es retirar el sistema que tenga porque muchas veces ya está anticuado, son piezas que se oxidan también, entonces lo extraemos y utilizamos también unas piezas especiales que quedan totalmente agarradas y además que funcionan muy bien para los sistemas de sujeción de corona. Y además hay veces que utilizamos acero inoxidable y otras veces utilizamos otro material. Este, por ejemplo, no es acero inoxidable, es un material que no oxida, pero es un aleado, un material que utiliza el tornero que le resta peso también a la imagen. Entonces, bueno, pues va aliviando un poquito también en ese sentido. Sí, y se actualizan todos los sistemas. La verdad es que hay una cantidad de tecnología aplicada indirectamente a todo este proceso que es verdaderamente fascinante. Entiendo, Laura, que en un proceso así, donde se trabajan con imágenes bendecidas, devocionales, que ya tienen ese arraigo en el fiel, entiendo también que la privacidad es un factor fundamental. Es fundamental. Yo siempre doy mucha importancia a esa privacidad para que no salga ninguna información, porque los hermanos no quieren que nadie vea, ¿no?, ese proceso de restauración de su Virgen, de su... Claro, y además que esa imagen de alguna forma está un poco, entre comillas, desnuda, ¿no? Podríamos entenderlo así. Claro, efectivamente, está dentro de la intimidad de la imagen.
Entonces es verdad que siempre van tapadas, incluso tengo puesto unos gestores porque aunque tenga unas grandes cristaleras, porque me da más iluminación, incluso son puertas que se abaten, que me sirve para trabajar en los dos ambientes, necesito colocar estos gestores. Yo siempre, de hecho, cuando hay una visita en la zona de imaginería, siempre lo bajo para poder trabajar y que se pueda atender en la otra zona del taller. Y que no sea, pues, que no se vea ninguna imagen, pues, en un momento, digamos, pues más de casi de desnudo, de oye, estamos en el médico, a ninguno nos gusta que se nos vea cuando estamos malitos, que digamos. no salga nada al exterior. Claro. De hecho, cuando recibimos alguna visita, está todo tapado y solamente se ve pues, la imagen que vamos a trabajar en cuestión. Claro, con la hermandad. Claro. Además yo puedo decir que doy fe de ello, que hemos podido ver cómo está todo totalmente reservado para lo que está bajo esa sábana, esas cubiertas, ¿no? Y que algunas imágenes que no tienen ese carácter quizá tan devocional, pues sí está un poco más simple de vista. Me contabas también antes de empezar, Laura, que tenías por aquí también una imagen de un niño Jesús, que me decías que era interesante también de comentar. Sí. Si te parece, la podemos traer por aquí por la mesa y nos cuenta un poco porque en este caso ya si vemos... Bueno, me lo voy a llevar para allá. Llévatelo, no vaya a ser que se caiga por lo que sea, no queremos que se estropee, pero esta imagen al final es muy diferente, tiene peana, una imagen que aun siendo de un niño Jesús, pues de talla completa, y cuéntanos porque lo vemos todavía en fase de restauración, ¿no? Sí, en este caso, por ejemplo, bueno, aquí... Las pruebas de limpieza eran muy interesantes porque tenía una gran acumulación. Bueno, se me ha olvidado comentar que lo primero que hacemos, una vez que se fija la policromía, es eliminar esa suciedad superficial que hay de depósitos de polvo, que eso muchas veces pues, con un plumerito, se elimina para empezar a trabajar. Entonces esa fase, por ejemplo, en este caso... Era fundamental quitar esa primera... Que no llega a ser suciedad incrustada, te refieres, ¿no? Efectivamente, son dos tipos de suciedades diferentes. Esa se elimina fácilmente con una brochita, con un plumero, y luego la otra es una suciedad que ya está más adherida a la policromía, que para eso, por ejemplo, se utiliza unos hisopos, que son estos aquí, son unos palitos de madera, al final se le coloca un trocito de algodón y se humedece. Entonces vamos ablandando la superficie. A mí siempre me gusta no trabajar solamente con el hisopo, sino me gusta utilizar el bisturí o un escarpelo. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy preparando la superficie y voy con la punta de bisturí o el escarpelo, voy controlando exactamente lo que yo quiero ir eliminando. Entonces es verdad que es mucho más lento, pero el resultado al final cambia muchísimo. Y es fundamental al final esa limpieza más lenta, pero más controlada, que al final mejora mucho el resultado. Porque, vamos, de hecho yo productos químicos no utilizo lo mínimo. Hay veces que sí, porque no tiene más remedio, porque hay zonas en las que sí necesita utilizar productos químicos, pero intento lo mínimo, lo mínimo posible. Porque el resultado no es el mismo. Entonces, hay veces que sí, por ejemplo, en el oro, por ejemplo, pues no se puede aplicar agua, no se puede aplicar una serie de disolventes que sean menos abrasivos, entonces es verdad que en algunos casos pues sí tienes que utilizar unas mezclas, unos disolventes que son especiales para las zonas doradas o las zonas estofadas. Pero intento lo mínimo posible. Entonces, por resumir un poco, Laura, ¿qué necesito esta pieza que tiene aquí en cuanto a restauración o qué está necesitando? Que decíamos que estaba todavía en proceso. Sí, bueno, en este caso ya se ha ido realizando pues, la limpieza de policromía, la fijación, que estaba con muchísimas pérdidas de fijación. Ahora estamos en la fase de estucado, es decir, se le ha aplicado ese sulfato de cal con cola de conejo, y ahora lo que tenemos que aplicar es luz rasante para empezar a trabajar y nivelar ese estuco para que se quede a ras. Y una vez que se queden las lagunitas blancas, limitando solamente, porque no podemos dejar el estuco por encima porque empezamos ya a tapar el original. Entonces todo el original tiene que quedar al descubierto, y una vez que nos centramos en las lagunas que ya están limpias y la policromía también se ha quedado en su punto de limpieza, empezamos con la reintegración.
Una vez que le damos esa base de pigmento al agua y lo protegemos, una vez que lo vemos en conjunto ya empezamos a ver si hay algunas calvitas, si hay zonas que se nos han quedado más oscuras, y en ese momento es cuando ya pasamos a la fase de restauro. A mí me gusta utilizar el restauro ya al final, en esa última fase. Pues para ir terminando, Laura, creo que literalmente esto es una clase magistral lo que nos está dando de restauración. Precisamente me gustaría terminar, ¿no?, con una reflexión acerca de esta labor tan importante y que me da la sensación, no sé si lo compartirás, que no todos los cofrades la tenemos demasiado integrada. Yo me quiero poner un poco en el saco desde quizá el desconocimiento por precisamente no entender que el proceso de restauración es mucho más complejo, mucho más minucioso de lo que se puede llegar a imaginar, y lo importante que es para la buena conservación de la imagen. Sí, la restauración es fundamental. Es fundamental conservar nuestro patrimonio, porque si no lo conservamos, al final lo vamos perdiendo. Entonces es fundamental hacer esos trabajos conservativos, por lo que se ha comentado, esos trabajos de restauración más en profundidad, porque llega un momento, es como nosotros necesitamos hacer nuestras revisiones, ¿no?, ir al médico y hacer nuestras revisiones. Pues las imágenes igual, las imágenes al final van sufriendo con el paso del tiempo su deterioro, y es fundamental pues cada cierto tiempo hacer un estudio, una valoración y actuar. Y luego esa fase de mantenimiento posterior para que se conserve las mejores condiciones posibles. Si hay algún tipo de ataque de xilófago, cuántas veces a lo mejor no se ha detectado un ataque de xilófago en su momento, y cuando alguien se ha dado cuenta pues ya estaba comido por dentro, claro, todo el interior. Nosotros, por ejemplo, de hecho, las estructuras las hacemos, por ejemplo, de madera de cedro. ¿Por qué? Porque al final, frente a este tipo de ataque de xilófago, se comporta muchísimo mejor porque no ataca a ese tipo de madera. Sin embargo, el pino, por ejemplo, es una madera que suele ser muy atacada, y al final el cedro lo repele, no lo quiere, y sirve de aislante frente a un posible contagio en el ambiente. Claro, en definitiva yo creo, Laura, que en este sentido podríamos concluir con que es importante entender que una talla en madera es un elemento orgánico que es vivo, en el sentido de que cualquier cambio de temperatura, de humedad, de cualquier cosa de este estilo puede modificar esa imagen, y entender eso nos va a permitir saber pues que efectivamente al estar vivo pues conlleva por tanto que hay que estar pendiente de ello. Efectivamente, y de hecho como comenté anteriormente, es fundamental tener muy bien controlado todo el ambiente para que se mantengan las mejores condiciones posibles, porque al final es la base para que una misma imagen en un entorno o en otro se comporte de manera diferente, y es fundamental para para que perdure en el tiempo. Efectivamente, que perdure en el tiempo. Nosotros nos iremos, pero ellos se mantendrán. Entonces, pues es nuestra responsabilidad, ¿no?, entregar dejar un buen legado, en las mejores condiciones posibles. Claro. Pues Laura, muchísimas gracias por permitirnos acercarnos a esta masterclass, como decía, algo tan importante y que desarrollas con esta profesionalidad y con esta profundidad, que ha sido asomarnos un poco, ¿no?, a este trabajo, como digo, tan importante para nuestra Semana Santa. Así que muchísimas gracias por recibirnos, por abrirnos vuestras puertas y además por contarnos todos estos pormenores del proceso de restauración. Nada, muchas gracias a vosotros y nada, para lo que necesitéis, pues por aquí me tenéis. Muy bien, muchas gracias. Hasta aquí llega este tercer programa especial de Cuaresma, un programa en el que hemos podido ahondar en otra cuestión interesantísima de nuestro patrimonio, y nosotros nos despedimos ya, como siempre, agradeciéndoos que nos acompañéis cada semana, cada jueves aquí en Interalmería Televisión, y por supuesto encomendándoos a la próxima semana. Seguimos teniendo programas especiales por delante y queremos que nos acompañéis cada jueves aquí en Interalmería Televisión. Hasta entonces.